El sol era una bola de fuego implacable sobre Dallas esa tarde de julio, convirtiendo el asfalto de la parada de camiones en un espejismo reluciente. El olor a diésel flotaba denso en el aire, mezclándose con el aroma a comida frita que llegaba de un restaurante de carretera. Conductores con camisas sudadas se relajaban a la sombra de sus vehículos, intercambiando historias sobre largos recorridos y caminos difíciles. Pero todas las miradas se desviaron cuando un convoy de relucientes todoterrenos negros entró en el aparcamiento y se detuvo junto a un enorme camión Peterbilt averiado. El capó del vehículo estaba abierto como las fauces de un animal herido, revelando una maraña de cables, correas y metal demasiado terco para funcionar. De pie frente a él estaba Franklin H. Cole, un magnate multimillonario del transporte de camiones cuya reputación por sus apuestas atrevidas y desafíos escandalosos era tan famosa como su flota de... No solo era dueño de camiones, era dueño de las carreteras. Y hoy, estaba allí para hacerle a alguien una oferta que cambiaría su vida. Franklin tenía una forma de llamar la atención sin decir una palabra. Alto, de hombros anchos y con un impecable sombrero de vaquero blanco. Se comportaba como un hombre que había visto fortunas amasadas en la ruina, pero siempre salía ganando. La charla en la parada de camiones se desvaneció en un murmullo bajo mientras avanzaba con paso decidido, con el repiqueteo de sus botas sobre el pavimento caliente. Su voz, profunda y deliberada, atravesó el aire húmedo. Arregla este motor y el premio de $1 millón es tuyo. Una oleada de incredulidad recorrió la multitud. Los motores de camión no eran juegos de mesa. Eran bestias que exigían habilidad, fuerza y experiencia. Y todos lo sabían, llevaba días dándoles problemas a sus mejores mecánicos. Los ojos de Franklin recorrieron el creciente círculo de espectadores, retando a cualquiera a dar un paso al frente. La promesa de $1 millón bastaba para acelerar incluso el corazón del más escéptico. Pero en el sofocante calor de Texas, el coraje a menudo se marchitaba antes de florecer. El desafío no era un truco publicitario, al menos. No del todo. El camión en cuestión era un preciado modelo de larga distancia, parte de la flota de élite de Franklin, destinado a un viaje a través del país con una carga valuada en millones. Pero una avería crítica lo había dejado varado allí. Y tras repetidos intentos fallidos de reanimarlo, Franklin decidió convertir su problema en una oportunidad. Un desafío audaz como este podría difundirse en la comunidad camionera más rápido que las conversaciones por radio CB. Sería una historia contada en restaurantes, carreteras y gasolineras. Durante años, mecánicos, conductores y curiosos comenzaron a congregarse en cada rincón de la parada de camiones. Algunos llevaban overoles manchados de aceite, otros vaqueros y camisetas. Algunos incluso llevaban sus propios kits de herramientas, con la esperanza de ser quienes resolvieran el misterio y reclamaran el premio. El aire bullía con especulaciones sobre que podría estar mal con el motor que nadie había reparado aún. El camión de Franklin no era un vehículo común. El Peterbilt 389 se alzaba como un monumento cromado a la cultura vial estadounidense. Chimeneas relucientes, una parrilla pulida y neumáticos que podrían aplastar un coche pequeño. Su pintura personalizada brillaba roja y plateada bajo el sol abrasador. Cada línea y curva contaba una historia de orgullo y poder. Pero ahora mismo, esa poderosa bestia estaba en silencio, con el corazón muerto. El capó revelaba un laberinto de componentes, esturbachers, correas, mangueras, todo inmóvil y sin vida. Franklin se apoyó en el guardabarros, observando a la multitud, con una leve sonrisa burlona en los labios. Conocía muy bien la naturaleza humana. Algunos se precipitaban confiados, otros dudaban, y la mayoría se limitaba a observar. Pero en cada grupo, siempre había alguien inesperado. La multitud subestimaba, y Franklin vivía para esos momentos. Cuando lo imposible se convertía en realidad de la forma más inesperada, el calor de Texas no solo abrasaba el suelo. Parecía cocer el aire mismo.
El sudor corría por las espaldas de los hombres que estaban más cerca de la camioneta. Un par de mecánicos locales, con los brazos tatuados con tatuajes descoloridos, fueron los primeros en dar un paso al frente. Examinaron el motor, murmurando sobre las tuberías de combustible y los motores de arranque. Franklin les dio espacio, cruzándose de brazos mientras observaba. 10 minutos después, ambos hombres retrocedieron, negando con la cabeza. «Es un desastre», admitió uno de ellos. «Necesita un desmontaje completo. No se puede hacer aquí». La multitud murmuró, algunos decepcionados, otros divertidos. Una reparación de motor de $1 millón sonaba cada vez más a fantasía con cada intento fallido. Aún así, Franklin no se inmutó. Simplemente se echó el sombrero hacia atrás y repitió: «Quien pueda arreglarlo, con dinero en efectivo». Sin preguntas. Era un cebo, y sabía que tarde o temprano alguien lo suficientemente desesperado o loco mordería el anzuelo. Para entonces, la parada de camiones se había transformado en una arena improvisada. Camiones con motor zumbaban cerca, contrastando con el gigante muerto en el centro de atención. Los camioneros se asomaban de las cabinas para ver mejor, y las camareras del restaurante se acercaban, con los delantales aún atados a la cintura. Algunos youtubers y tiktokers ya estaban transmitiendo en vivo la escena. Sabían que este era el tipo de contenido que podía volverse viral. A Franklin no le importó. Le encantaba el espectáculo. Para él, esto era más que un problema de motor. Era una prueba de agallas, cerebro y tal vez incluso un poco de suerte. Cada intento fallido solo aumentaba las apuestas. Cada gota de sudor solo aumentaba el drama. Y en algún lugar al fondo de la multitud, invisible por ahora, estaba la persona que cambiaría el curso de este día por completo. Las reglas eran simples pero estrictas. Franklin las expuso como un sheriff explicando la ley. Nada de pedir ayuda externa. Nada de pedir piezas. Lo arreglas aquí con lo que tienes a mano. Si necesitas herramientas, la parada de camiones, las tiendas abren, pero las pagas tú mismo, y tienes 1 hora para que funcione. Su voz se oyó entre la multitud. Y aunque sonreía, había firmeza en su tono. Esto no era un billete de lotería gratis. Era un desafío que ponía a prueba algo más que la habilidad. Algunos valientes se ofrecieron a intentarlo, pero todos se fueron frustrados, murmurando sobre cómo nada cuadraba o cómo los sistemas se habían quemado. El sol se puso ligeramente, las sombras se extendían por el aparcamiento, pero el calor se negaba a disiparse. Franklin se mantuvo paciente, apoyado en la camioneta como un rey en su trono, esperando a quien lo sorprendiera. Y entonces, desde algún lugar cerca de la parte trasera, se escuchó una vocecita, ligera, casi vacilante. «Puedo intentarlo». Las cabezas se giraron al instante, buscando entre la multitud la fuente. Al principio, nadie la vio. Luego, un camino se despejó lentamente, revelando a una niña no más alta que la rueda de la camioneta, vestida con un overol de mezclilla manchado de aceite y cargando una pequeña caja de herramientas destartalada. No debía de tener más de 9 años, con el pelo recogido en una coleta despeinada, un brillo decidido en los ojos. La multitud rió entre dientes, algunos con incredulidad, otros con franca diversión. Franklin arqueó una ceja, su interés se desvaneció. Había visto muchos mecánicos en su vida, pero nunca a uno tan joven. «Bueno, cariño», dijo con una sonrisa. «El reto está abierto a cualquiera. Veamos qué tal te va». Y así, sin más, la concursante más improbable de la historia de Texas se acercó a enfrentarse al motor de $1 millón. Resultó que se llamaba Lily Mae Turner, y caminó hacia la camioneta con la tranquila confianza de quien ha visto más compartimentos de motores que parques infantiles. Su pequeña caja de herramientas vibraba a cada paso, un sonido casi cómico contra el imponente fondo de cromo y acero. Su padre, Jack Turner, un curtido conductor de largas distancias con la barba entrecana,
lo seguía a pocos pasos. La desgastada camisa de franela de Jack y sus manos agrietadas por el sol contaban la historia de un hombre que había pasado su vida en la carretera. No dijo nada. Asintió con la cabeza a Franklin como si le pidiera permiso en silencio. Franklin esbozó una media sonrisa y se hizo a un lado, señalando el capó abierto que los rodeaba. Empezaron a susurrar. ¿De verdad? Es solo una niña. Pero Lily no pareció oír. Ya se estaba subiendo las mangas, con la mirada fija en el motor, más allá de sus oídos. Jack había criado a Lily en la carretera tras el fallecimiento de su madre. Cuando Lily tenía solo 3 años, la cabina de un Freightliner se convirtió en su hogar. Aprendió el lenguaje de los motores antes de saber deletrear su nombre, las relaciones de compresión, los inyectores de combustible y las especificaciones de par. Mientras otros niños jugaban a la rayuela, ella le entregaba llaves inglesas a su padre a la sombra de un camión aparcado. Jack nunca la trató como si fuera frágil. Le enseñó como su propio padre le había enseñado a él. Lily sabía cambiar un filtro de aire antes de aprender a multiplicar. Y ahora, de pie bajo el sofocante calor de Texas, miraba el cinturón Peter roto de Franklin como si fuera un rompecabezas que hubiera esperado resolver toda su vida. Sus deditos rozaron los componentes, buscando holgura, comprobando el calor, escuchando con el oído de quien casi podía oír el problema en el silencio. La multitud era una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algunos camioneros se apoyaban en sus cabinas, sonriendo con suficiencia, seguros de que esto terminaría en minutos. Un hombre con una gorra engrasada murmuró, «No durará ni 5 minutos ahí dentro», pero otros observaban con discreto respeto a los mecánicos que reconocían que la confianza no era algo que se fingiera al enfrentarse al corazón de un camión de 18 ruedas. El propio Franklin observaba a Lily con profundo interés. No era ajeno a los prodigios de los negocios, los deportes y la música, pero en el transporte, en los motores diésel, eso era nuevo. También sabía que la máquina a la que estaba a punto de enfrentarse no solo era testaruda. Era engañosa. Varios mecánicos profesionales habían intentado arreglarla, y todos se habían marchado desconcertados. Estaba listo para verla fracasar, pero en el fondo, una parte de él deseaba que no lo hiciera. Había algo refrescante en su comportamiento. Sin ego, sin teatralidad, solo intención. Lily dejó su caja de herramientas en el asfalto con un tintineo metálico y la abrió con cuidado. Dentro había herramientas que claramente habían tenido años de uso, algunas viejas, otras nuevas, todas impecables. No rebuscó. Seleccionó cada herramienta con cuidado. Primero una pequeña linterna. Se inclinó hacia el compartimento del motor, con la coleta ondeando mientras escudriñaba los rincones oscuros. Luego, un destornillador plano. Aflojó la tapa, comprobó la conexión y la volvió a apretar. Los curiosos la observaron en silencio. Las risas anteriores se apagaron al darse cuenta de que no solo estaba husmeando. Estaba diagnosticando metódicamente. Cada movimiento era calculado, frunciendo ligeramente el ceño cuando algo no coincidía con lo que esperaba. Franklin se sorprendió inclinándose sin darse cuenta, notando cómo no perdía el tiempo con piezas que obviamente estaban bien. Iba directa a los probables culpables. Como un detective experimentado que podría pasar por alto lo obvio y seguir la verdadera pista, Jack se quedó atrás, apoyado en el lateral de la camioneta, con los brazos cruzados. No apartó la mirada de su hija, pero no interfirió. Este no era su reto. Sabía que Lily tenía algo que demostrar. No a Franklin, ni a la multitud, sino a sí misma. Durante años, había sido la pequeña ayudante de Jack a ojos de los demás conductores. Nunca la mecánica por derecho propio. Había oído suficientes comentarios. ¡Qué mona que lo intente! Cade lo superará con el tiempo para saber que la mayoría veía su pasión como una fase. Pero Lily nunca flaqueó. Jack la había visto trasnochar en los estacionamientos de las paradas de camiones, estudiando diagramas de viejos manuales de servicio,
memorizando los diseños de los motores como otros niños memorizaban las letras de las canciones. Sabía que si alguien podía convertir ese momento en una victoria, era ella. Aún así, mantuvo la cara de póker, dejándole espacio para librar su propia batalla. Sacó una pequeña llave inglesa de la caja de herramientas y metió la mano en el motor, moviendo las manos con soltura. Algunos entre la multitud intercambiaron miradas cuando pasó por alto los componentes obvios y se dirigió a la carcasa de la correa de distribución. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien. «Se supone que ningún niño debe saber de correas de distribución». Los ignoró, aflojando tornillos, quitando la tapa e inspeccionando los dientes de la correa. Encontró un punto desgastado apenas visible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Su expresión se agudizó. Esto podría ser parte del problema. Sin dudarlo, sacó una correa de repuesto de su propio kit. No era nueva, pero estaba en perfecto estado. Una que había guardado de una reparación anterior por si acaso. Pero la gente murmuró de nuevo. ¿Quién lleva una correa de distribución de repuesto en una caja de herramientas infantil? Lily sí que compró. El escepticismo se había convertido en curiosidad. Los dos mecánicos tatuados que habían fracasado antes se acercaron, mirando al compartimento del motor como para confirmar que no estaba fingiendo. Uno de ellos murmuró: «¿De verdad tiene las herramientas adecuadas para esto?». El otro respondió: «¿Y los movimientos correctos?». Franklin se cruzó de brazos, ocultando una sonrisa burlona. Le gustaban las sorpresas, y Lily Mae Turner se estaba convirtiendo en una de las mejores que había visto en años. Aún así, sabía que una correa de distribución por sí sola no explicaría el apagado total del motor. Había algo más en juego, y se preguntaba si ella lo captaría. Si lo hacía, bueno, entonces tal vez ese cheque de $1 millón no permanecería en su bolsillo mucho más tiempo. El calor se reflejaba en el pavimento, pero todas las miradas estaban fijas en la diminuta figura medio enterrada en cromo y acero, moviéndose con la precisión de un mecánico veterano. «Dot». Lily volvió a colocar la correa, ajustó los tornillos y realizó una última inspección de la zona antes de retroceder. Pero no se detuvo ahí. Se agachó, revisó el conducto de combustible y luego metió la mano en un bolsillo para sacar un pequeño fusible. El original estaba fundido, con daños apenas visibles, pero suficientes para dañar el sistema de encendido. Lo cambió, se enderezó y se secó la frente. Con el dorso de la mano, la multitud se inclinó hacia adelante, presintiendo algo grande. Franklin arqueó una ceja. «¿Ya terminaste, cariño?». Miró a su padre y luego a Franklin. «Todavía no», dijo simplemente, volviéndose hacia la cabina. Su voz era firme, pero el corazón le latía con fuerza. Sabía que en cuanto girara la llave, todo cambiaría. O sería la chica que lo intentaba y fracasaba, o la que hacía lo imposible. Y en Texas, las leyendas nacen en momentos como este. El momento se sentía pesado en el calor texano como la pausa antes de un trueno. Lily subió a la cabina. El desgastado asiento de cuero crujió bajo su ligero peso. Desde allí, el mundo parecía diferente. La multitud abajo, el brillo del capó de Peter Wiltz, y Franklin de pie con los brazos cruzados, observando con la mirada fija, con los dedos sobre la llave de contacto. Era el momento. Podía sentir el pulso en las yemas de los dedos, el latido de su corazón coincidiendo con el leve tic-tac del metal enfriándose bajo el capó. Pensó en cada noche que había pasado en la camioneta de su padre, todas las reparaciones que había hecho con la linterna en algún arcén solitario de la carretera. El murmullo de la multitud se convirtió en un zumbido lejano en sus oídos. Con una respiración profunda, giró la llave. «Dot». Al principio, el motor emitió un sonido áspero e irregular que hizo que algunos espectadores negaran con la cabeza. «Te lo dije». Alguien murmuró, pero Lily no se asustó. Rápidamente apagó la llave, ajustó el acelerador y lo intentó de nuevo. Esta vez, el motor giró con más suavidad,
La tos fue reemplazada por un traqueteo constante. Pisó el acelerador con suavidad, persuadiendo al Peterbilt como a un caballo asustadizo. Y entonces, con un rugido profundo y retumbante, el diésel cobró vida. Era el tipo de sonido que resonaba por el suelo, vibrando en las suelas de las botas de todos. El rugido resonó por todo el aparcamiento, provocando vítores de algunos y un silencio atónito de otros. El aire cambió instantáneamente donde momentos antes había habido duda. Ahora reinaba el asombro. Un camionero con una gorra descolorida de John Deere dejó escapar un silbido bajo. Uno de los mecánicos tatuados que lo había intentado antes aplaudió y sacudió la cabeza con incredulidad. «Eso no es suerte», dijo. Ella sabía exactamente lo que hacía. Willy se quedó en la cabina unos segundos, escuchando el ritmo del motor, con la vista fija en los indicadores, la presión del aceite estable, la temperatura subiendo a la perfección. Todo en el latido del camión le decía que lo había logrado. Aceleró una última vuelta y luego apagó el motor, dejando que el silencio volviera a entrar como una cortina. Por un momento, nadie se movió. Era como si todo el mundo estuviera procesando lo que acababa de suceder. Entonces Franklin empezó a aplaudir despacio, con detenimiento, con ese tipo de aplausos que transmiten fuerza. Sus botas resonaron en el pavimento mientras caminaba hacia la cabina. Lily bajó, caja de herramientas en mano, con las mejillas sonrojadas, pero con expresión serena. Franklin se detuvo frente a ella, mirándola con esa mirada penetrante suya. «Jovencita», dijo con una voz que se oyó a través de la multitud. «Acabas de arreglar lo que la mitad de mi equipo no pudo, y lo hiciste en menos de 10 minutos». Los murmullos entre la multitud volvieron a aumentar, esta vez con un matiz de admiración. Jack dio un paso al frente, con orgullo brillando en sus ojos, pero sin rastro de sorpresa. Conocía la habilidad de su hija mejor que nadie. Lily, aún agarrando su caja de herramientas, se encogió levemente de hombros. «No era tan malo», dijo en voz baja, aunque sabía que no era cierto. La correa de distribución desgastada, los problemas del fusil mal quemado, por sí solos, pero juntos habían sido suficientes para dejar perplejos a hombres adultos. No se trataba solo de saber qué fallaba. Se trataba de saber dónde buscar. Esa era la diferencia entre adivinar y comprender, y Lily había vivido con esa diferencia toda su vida. La sonrisa de Franklin se ensanchó. «Bueno, cariño», dijo arrastrando las palabras. «Trato hecho». El multimillonario metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una chequera. La multitud se inclinó como si ver el dinero en tiempo real hiciera el momento más real. Franklin garabateó su firma. El sonido de la pluma sobre el papel rasgó el aire denso. Luego arrancó el cheque y se lo tendió, no a Jack, sino directamente a Lily. Ella parpadeó, mirando el rectángulo de papel en su mano. $1 millón, dijo con voz divertida y seria a la vez. «Te ganaste cada centavo». Algunos se quedaron boquiabiertos. Otros murmuraron con incredulidad. Franklin no era conocido por fanfarronear, pero verlo entregarle una fortuna a una niña era algo especial. Como si fuera un cuento chino, Lily dudó solo un segundo antes de aceptar el cheque. Sus pequeños dedos rozaron la mano callosa de Franklin, sellando el momento. Las cámaras destellaron, los teléfonos grabaron, y en algún lugar a lo lejos, la bocina de un camión sonó en celebración. Franklin se inclinó hacia ella, luego hacia Jack. «Críala bien, hijo», dijo. «Y ella maneja las carreteras mejor que todos nosotros». Un día. Jack sonrió, apoyando una mano en el hombro de Lily. «Ya lo hace». La multitud estalló en vítores, el sonido se mezcló con el rugido sordo de los camiones al ralentí, convirtiendo la polvorienta tarde tejana en algo eléctrico. Pero bajo los aplausos y el ruido, había una magia más silenciosa en juego. En una industria construida sobre la determinación, el sudor y los largos kilómetros, una niña acababa de reescribir el reglas.
No fue la fuerza bruta ni décadas de experiencia lo que salvó el día. Fue la habilidad, la paciencia y la intrépida convicción de que podía hacerlo. La parada de camiones volvería a su rutina pronto. Pero nadie que estuviera allí ese día olvidaría la imagen de una niña bajando de la cabina de un rugiente Peterbilt con una victoria de $1.000.000 en sus manos. Para Lily Mae Turner, fue solo otra solución. Para todos los demás, fue una historia que se contaría en las carreteras de Estados Unidos durante años. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo texano de tonos naranjas y dorados, Lily miró el cheque en su mano. No pensó en lo que podría comprar ni en cuánto significaba. Pensó en el camino por delante, el siguiente motor que arreglar, el siguiente desafío que enfrentar. Porque en el fondo sabía que el verdadero premio no era el dinero. Era el hecho de que, en un mundo lleno de escépticos, les había demostrado a todos que estaban equivocados. Y en el corazón de Texas, bajo el cielo abierto, eso valía más de $1.000.000. Cuando el sol se puso tras la hilera de camiones estacionados, la noticia de la reparación del molino ya había empezado a correr más allá de la parada de camiones. Los conductores que habían estado repostando ahora hablaban por radio con amigos a cientos de kilómetros de distancia sobre la niña que había logrado lo imposible. Los vídeos de TikTok ya alcanzaban miles de visualizaciones. El vídeo, tembloroso pero nítido, mostraba a Lily Mae Turner bajando de la cabina de Peterbilt con una sonrisa serena. Franklin Cole le entregaba un cheque del tamaño de su futuro. El aire alrededor de la parada de camiones vibraba con energía. La gente reía, le palmeaba la espalda y le pedía fotos. Franklin, que nunca se perdía un buen momento de relaciones públicas, ya había llamado a uno de sus ayudantes para preparar una nota de prensa. Pero esta ya no era solo su historia. Pertenecía a Lily. Y a cualquiera que creyera que la habilidad no tenía edad. Jack, todavía de pie junto a su hija, sintió una oleada de orgullo en lo profundo de su pecho. Siempre había sabido que era excepcional, pero verla sostener ese cheque le hizo darse cuenta de que el resto del mundo finalmente se estaba dando cuenta. Una furgoneta de noticias locales llegó al estacionamiento. Los reporteros salieron en tropel con cámaras y micrófonos. Se apiñaron alrededor de Lily, preguntándole cómo se sentía, cómo aprendió a arreglar motores, qué planeaba hacer con el dinero. Ella respondió con frases cortas y honestas, sin discursos ensayados, sin alardes. «Me gusta arreglar cosas», le dijo a un reportero, con una sinceridad que atravesaba el ruido. Jack la observó manejar la atención con la misma compostura que había mostrado mientras trabajaba en el camión. No estaba abrumada. Simplemente era ella misma. Franklin se apartó, dejándola a ella acaparar la atención. Sabía que la historia se haría nacional con historias matutinas como esta. Estados Unidos amaba a los desvalidos, y esto era lo más puro posible. Una niña pequeña superando las probabilidades, superando en astucia a los profesionales experimentados y ganando a lo grande. Pero había algo más en ella que lo impactó. Su inquebrantable calma, como si se hubiera estado preparando para momentos como este toda su vida sin siquiera darse cuenta. Había visto a hombres del doble de su edad ahogarse bajo menos presión. Sin embargo, había trabajado con una precisión y concentración que hablaban de un profundo conocimiento adquirido. Esto no era suerte. Era maestría. Y la maestría, Franklin lo sabía, valía más que $1.000.000. Esa noche, Franklin invitó a Lily y Jack al restaurante para cenar un bistec por cuenta de la casa. El restaurante, normalmente lleno del murmullo de las conversaciones, estaba lleno de entusiasmo. Las camareras se acercaron a la mesa para felicitarla. Los camioneros le ofrecieron sus sombreros, y algunos incluso le preguntaron si consideraría trabajar para ellos algún día. Lily rió cortésmente, pero negó con la cabeza, pues aún estaba en la escuela. Después de todo, entre bocados de bistec, escuchó a Jack y Franklin intercambiar historias de la carretera, rastros de ventiscas en las montañas rocosas,
casi accidentes con cargas descontroladas y extraños encuentros en paradas de camiones a medianoche. Para Lily, fue el final perfecto para un día perfecto. Pero afuera, el mundo se movía rápido. Para la medianoche, los principales medios de comunicación habían recogido la noticia, cada uno dándole su propio titular. Mecánico de 9 años sorprende a multimillonario texano. Niña gana $1 millón en el reto de la parada de camiones, e incluso el futuro del transporte por carretera se encuentra en Dallas. Las redes sociales se inundaron de vídeos de su reparación, fotos de ella sosteniendo el cheque y artículos de opinión sobre la cara cambiante de los oficios especializados en Estados Unidos. Algunos escépticos en línea afirmaron que fue una puesta en escena, pero cualquiera que hubiera estado allí sabía la verdad. La niña tenía talento, agallas y la calma de alguien que había estado bajo el capó más que la mayoría de los adultos. A la mañana siguiente, empezaron a llover las ofertas. Un programa matutino nacional llamado Winging les ofreció a ella y a Jack un vuelo a Nueva York para una entrevista. Una empresa de herramientas le ofreció equipo de por vida. Incluso una escuela de camiones le envió una carta de beca válida hasta que cumpliera 18 años. Jack estaba abrumado, pero Lily se lo tomó con calma. «Solo quiero seguir arreglando cosas», le dijo mientras empacaban su camioneta. Para ella, el $1 millón no significaba que una propina por jubilación anticipada significara la libertad de hacer lo que amaba sin preocuparse por las facturas. Jack no pudo evitar sonreír. Ella tenía los pies en la tierra más que la mayoría de los adultos que conocía. Sin embargo, la verdadera magia no estaba en el dinero ni en la fama. Estaba en la forma en que la comunidad camionera la apoyaba. Conductores de todo el país comenzaron a hablarles a sus hijos sobre Lily Mae Turner, usando su historia para demostrar que la habilidad, la paciencia y la determinación podían llevarte más lejos de lo que nadie esperaba. En las paradas de camiones de Florida a Oregón, su nombre sonaba entre platos de huevos con tocino. «¿Oíste de aquella niña de Dallas?», decía alguien, y todo el mostrador asentía con una sonrisa. En un mundo a menudo dividido, su historia había dado a todos un motivo de apoyo. Semanas después, el cheque estaba depositado de forma segura y la vida volvía a su ritmo habitual. Jack estaba de vuelta en la carretera, con Lily a su lado, haciendo sus tareas escolares en la cabina entre paradas. Pero de vez en cuando, se cruzaban con otro Peterbilt en la carretera, y Jack la miraba con una sonrisa. «Apuesto a que tú también podrías arreglar ese», decía. Y Lily sonreía, sabiendo que si tenía que hacerlo, sin duda podría. Porque ese día en Texas había demostrado algo en lo que siempre había creído. Cuando sabes lo que haces, nadie puede decirte que eres demasiado joven para hacerlo. Su nombre sonaba entre platos de huevos con tocino. «¿Oíste lo de aquella niña de Dallas?», decía alguien. Y todo el mostrador asentía con una sonrisa. En un mundo a menudo dividido, su historia había dado a todos un motivo de apoyo. Semanas después, el cheque estaba depositado de forma segura y la vida volvía a su ritmo habitual. Jack estaba de vuelta en la carretera, con Lily a su lado, haciendo sus tareas escolares en el taxi entre paradas. Pero de vez en cuando, se cruzaban con otro Peterbilt en la carretera, y Jack la miraba con una sonrisa. «Apuesto a que tú también podrías arreglar ese», decía. Y Lily sonreía, sabiendo que si hacía falta, sin duda podría. Porque ese día en Texas había demostrado algo en lo que siempre había creído. Cuando sabes lo que haces, nadie puede decirte que eres demasiado joven para hacerlo. Su nombre sonaba entre platos de huevos con tocino. «¿Oíste lo de aquella niña de Dallas?», decía alguien, y todo el mostrador asentía con una sonrisa. En un mundo a menudo dividido, su historia había dado a todos un motivo de apoyo. Semanas después, el cheque estaba depositado de forma segura y la vida volvía a su ritmo habitual. Jack estaba de vuelta en la carretera, con Lily a su lado, haciendo sus tareas escolares en el taxi entre paradas. Pero de vez en cuando, se cruzaban con otro Peterbilt en la carretera, y Jack la miraba con una sonrisa.
Apuesto a que tú también podrías arreglar ese, decía. Y Lily sonreía, sabiendo que si hacía falta, sin duda podría. Porque ese día en Texas había demostrado algo en lo que siempre había creído. Cuando sabes lo que haces, nadie puede decirte que eres demasiado joven para hacerlo.